Ya hace unos años, cuando estudiaba mi carrera de ciencias, me resultaba muy interesante un proceso conocido como mitosis, y es un proceso que se ve más o menos así. Y lo gracioso es que hace un par de meses tuve que hacer un trabajo 3D parecido, y como no estoy acostumbrado a trabajar con este tipo de formas, investigué la manera de lograr animaciones como las de este video, por ejemplo. Lo cierto es que al final no recurrí a este método por un motivo u otro, pero sí descubrí algo en Blender que me llamó la atención por las físicas que podían llegar a simular, sin siquiera hacer simulaciones. Son objetos que se usan para imitar materiales como el mercurio, cuerpos como los de una proteína, por ejemplo, motion graphics e incluso técnicas para modelar personajes, como lo explica Alexander, como sea que se pronuncie el apellido, en una conferencia que fue específicamente para este tema. Estoy hablando de los metaballs, y es muy probable que, como yo, no hayan escuchado hablar de esto antes. Según el manual oficial de Blender, los metaballs son superficies implícitas, y esto quiere decir que no están definidos por vértices como las mallas poligonales que estamos acostumbrados a usar, o por puntos de control como son las superficies, sino que son elementos generados de manera procedural, o sea, por algoritmos. Cuando hablamos de metaballs, en general vamos a hablar de dónde está el centro y el radio, por ejemplo, y nunca vamos a hablar de posiciones de vértices ni nada por el estilo. Desde que me interesa ir un poco más en profundidad sobre gráficos de computadora, me di cuenta de que el propio Blender recomienda consultar Wikipedia a veces como fuente. In computer graphics, metaballs are organic looking and dimensional isosurfaces. Para añadir un metaball simplemente hay que ir al menú añadir y seleccionar metaball, y tienen 5 tipos de metaballs: bola, cápsula, plano, elipsoide o cubo. Vamos a poner una bola, por ejemplo. Así es como se ve un metaball en modo objeto. Como podrán ver, acá hay una pestaña de propiedades de los datos del objeto, y van a ver unas pocas, como por ejemplo la resolución en el viewport y la resolución en el render. En este caso voy a ponerle 0.1. Probablemente lo más llamativo de las metaballs es que si por ejemplo yo duplico una con Shift D, voy a generar otra e interactúan de esta manera. Incluso puedo generar muchas más metaballs que van a seguir interactuando entre ellas. Cuando hablamos de varios metaballs, también hablamos de familias. Por ejemplo, estas 4 metabolas son familia. Este metaball, que no tiene ningún número, se llama metaball padre, y es este. El resto son metaballs hijos, podríamos decir. Podrán notar, por ejemplo, que si voy seleccionando los hijos, se seleccionan individualmente, pero si selecciono metaball padre, se seleccionan todos. Una curiosidad es que si por ejemplo quiero que un metaball deje de formar parte de la misma familia, simplemente basta con cambiarle el nombre. Otro nombre. Y ahora ya este metaball no va a interactuar más con el resto. Si van a modo edición, el anillo rojo es el anillo de selección y el anillo verde es el anillo de influencia. Por ejemplo, si escalo el anillo de influencia, van a ver que el valor de stiffness va aumentando. La influencia básicamente es qué tanto afecta un metaball sobre otro. La diferencia con Influence Threshold es que básicamente esta es la influencia para toda la familia. Stiffness solo es la influencia para un elemento individual. Hay otra propiedad en modo edición que se llama Negative. Si ustedes lo cliquean van a ver que desaparece el metaball. Pero si añado otro metaball, van a ver que cuando acerque el último metaball al primero, que tiene la casilla Negative activada, van a obtener algo como esto. Interesante, ¿no? Básicamente Negative controla si la influencia es negativa o positiva. Una influencia positiva sería como una atracción, lo que significa que las mallas se van a estirar a medida que se vayan acercando los anillos de influencia. El efecto contrario sería una influencia negativa, y en este caso los objetos se repelerían entre sí. Podríamos decir que el primer caso, es decir, del positivo, es algo muy parecido a lo que pasa con el mercurio, ¿no? También podemos aplicarle un material cualquiera a este tipo de metaballs. Algo que me pareció muy interesante de la conferencia de metaballs fue que si por ejemplo pongo un empty, yo puedo usar esta configuración de nodos y seleccionar en Object ese mismo empty para controlar el gradiente del material. Incluso puedo disminuir la escala para hacer más duro el gradiente o aumentarla para hacerlo más suave. Es decir que sí, podemos usar materiales tranquilamente con este tipo de metaballs. Lo único raro es que si convertimos esto a una malla, como por ejemplo Object Convert to Mesh, vamos a ver en modo edición que la geometría es muy desorganizada y la topología es muy mala. En ese caso lo que se suele usar es un modificador llamado Remesh,
Y en general yo lo uso en Smooth para transformar la geometría a quads, es decir, polígonos de 4 lados, y generar una topología un poco más organizada. Ahora si aplico este modificador, voy a tener esta nueva topología. Llegué a la conclusión de que no hay excusas para decir que tal cosa o tal otra no se puede hacer en 3D, sino que en Blender siempre hay una manera de hacer algo. Espero que esto les haya servido, les mando un gran abrazo y nos vemos la próxima.